Buenas tardes, mi nombre es Nancy Bustamante, soy psicóloga, trabajo hace más de 10 años en temas de género y diversidad sexual en el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación y soy una maestranda en género y políticas públicas de Flaxo. Cuando me invitaron a pensar algunos de los contenidos que están trabajando para esta materia este año, a mí se me ocurrió pensar como los desafíos que tienen ustedes como profesionales en este nuevo marco normativo, pero sobre todo en este nuevo marco de pensamiento desde una perspectiva de derechos humanos, desde una perspectiva de género y diversidad sexual que actualmente construimos y estamos transitando en Argentina. Por ello creo que sería importante como pensar los desafíos para ciertos conceptos que ustedes irán profundizando a lo largo de la materia, como son el sexo biológico, el género, la expresión de género y la orientación sexual. Sobre el sexo biológico creo que hay varios desafíos. El primero de ellos a desarmar o deconstruir o reflexionar es la forma binaria en la que solemos pensar el sexo biológico como si fuese algo dado por la naturaleza y donde desconocemos la valoración cultural que hay sobre esa binariedad de lo que consideramos, entre comillas, deben ser los cuerpos de las personas cuando nacen, o las ideas que tenemos sobre cómo deben lucir los cuerpos de las niñas cuando nacen, de los bebés, y eso nos lleva a pensar siempre las intersexualidades desde un punto de vista patológico. Entonces creo que el primer desafío desde esta perspectiva, pensando el sexo biológico, es suponer que los cuerpos son diversos y que nacemos con diferentes corporalidades y que las corporalidades más frecuentes no necesariamente significa que sean las normales, simplemente significa que son las más frecuentes y que hay otras corporalidades posibles cuando las niñas nacen, y de esta forma garantizar que las niñas intersexuales, por ejemplo, no sean intervenidos por no cumplir con las características sociales esperadas cuando nacen. Y eso también plantea un desafío de cómo criar y acompañar procesos de infancias que no cumplen con esos mandatos de normalidades corporales, por ejemplo. Pienso, por ejemplo, respecto a los desafíos que les plantea a ustedes como profesionales, leyes como las de identidad de género o el DNU del DNI no binario, cuando en la profesión en la que ustedes van a trabajar, desde los espacios mismos están con una fuerte carga simbólica y cultural de, por ejemplo, llamar maternidades a los lugares donde las personas van a llevar a cabo sus partos, y en ese proceso de denominar algo maternidad hay una igualación que hay que desarmar, ¿sí? Porque maternidad es igual a madre, madre es igual a mujer y mujer es igual a una persona que tiene vagina, por ejemplo. Entonces hay que desarmar toda la cadena de igualación para darse cuenta que no siempre quien va a tener un parto va a ser una mujer. Puede haber personas gestantes, por eso las leyes actuales hablan todo el tiempo de personas gestantes que pueden no identificarse como mujeres, que ser mujer no es igual a tener vagina, es decir, que puede haber muchas mujeres que se identifiquen como tales y que no tengan esa corporalidad, y a su vez que tener vagina no es igual a identificarse como mujer. Entonces, por eso digo, creo que hay que empezar como a desarmar y desarmar muchos caminos que han sido construidos a lo largo del tiempo en términos como estos, como las palabras del lugar, como el trato que se tiene siempre a las personas gestantes, que se les refiere siempre como mamis, mamitas, etcétera, y que eso hay que desarmarlo, ¿sí? Porque la maternidad es un proceso, es una construcción, y habrá otras personas que gestan y que no se identifiquen como mujeres, y entonces tendremos que preguntarnos cómo podemos acompañar esos procesos, y eso me llevaría a pensar en este segundo eslabón, que sería el del género, que es la construcción que hace cada uno de nosotros respecto a su propio cuerpo y respecto al género que quiere manifestar socialmente, ¿sí? Y que es una construcción que es individual, pero a la vez es social y cultural. ¿Por qué digo esto de que es individual, pero a la vez es social y cultural? Porque no la hacemos en el vacío, no la hacemos
sin nada, la hacemos en función de nuestra propia experiencia, de nuestras propias construcciones de vida. Y en eso pienso, por ejemplo, los desafíos que van a tener ustedes de acompañar procesos de gestación de personas trans o de personas no binarias, y cómo van a ver confrontada su práctica respecto a una institucionalidad que sigue siendo binaria también para los géneros, no solo para los sexos, también para los géneros, en donde desde los formularios más básicos generalmente están pensados siempre en términos de varones y mujeres, donde no están pensados para personas que se salgan de esa binariedad y de esa normatividad, y que tal vez ustedes se puedan encontrar con personas trans, varones trans que estén gestando, o personas no binarias que estén gestando y tengan el desafío de acompañar esos procesos institucionales, donde hay del otro lado toda una parte administrativa que desconoce muchos de los marcos normativos, y por eso termina haciendo unos procesos de discriminación o de violencia por razones de género, simplemente por desconocimiento. Bueno, eso respecto a la identidad de género. Respecto a las orientaciones sexuales, que refieren más a las personas con las que uno decide establecer vínculos sexuales, afectivos y proyectos de familia, creo que lo que hay todavía que seguir trabajando son las diferentes configuraciones familiares. No sé, si uno lee todo, por ejemplo, los marcos normativos de derechos de niñez, adolescencia y familia están pensados siempre en parejas heterosexuales. ¿Sí? Siempre habla del padre, la madre, los derechos del padre, la madre, aunque hayamos avanzado mucho y actualmente hablemos de cuidadores, actualmente hablemos de hijo de e hijo de en el DNI, por ejemplo. No, me parece que todavía falta trabajar mucho respecto a diversidades familiares. Hace falta mucho indagar y conocer los desafíos que estas diferentes configuraciones familiares suponen, y también ir un poco más allá y pensar, por ejemplo, en las configuraciones familiares que no sean de nuevo binarias, que pueda haber familias donde se han decidido procesos de gestación o procesos de crianza entre más de dos personas, y eso es algo para lo cual ni siquiera nuestro marco normativo, que es de avanzada, todavía está preparado, y que plantea desafíos, ¿sí? Como redefinir quiénes son la familia, quiénes la conforman, ¿sí? Redefinirla en términos legales, porque en términos sociales y culturales nosotros ya sabemos que la familia no es necesariamente, no corresponde necesariamente con nuestros progenitores, sino con las personas que nos cuidan. Pero legalmente, por ejemplo, ¿qué pasa cuando una pareja de varones decide tener un hijo con una mujer? Y ahí no son dos padres, o no son un padre y una madre, son dos padres y una madre, y eso en nuestro marco normativo todavía es un desafío. Respecto a la orientación sexual, a la identidad de género y a las diversidades corporales por características sexuales, que serían las intersexualidades, que interpelan ese primer eslabón que es el sexo biológico, creo que también hay que hacer una reflexión al interior de los propios profesionales. O sea, empezar a revisar, por ejemplo, en nuestra profesión, sigue siendo una profesión que está feminizada, sigue siendo una profesión que la ejercen en su mayoría mujeres. Si es así, que sean mujeres significa que tienen una perspectiva de género, tienen una perspectiva de diversidad sexual o no. Sigue siendo una profesión donde respecto a otras especialidades médicas no tiene la misma valoración social y cultural. ¿Por qué? Sigue siendo una profesión donde los avances científicos y médicos no se corresponden con la cantidad de personas que hacen uso de esta especialidad médica, por ejemplo. Bueno, me parece que esos son como aspectos a pensar y a reflexionar. Hola, soy Claudia Mariangeli y en este video voy a hablarles desde mi título como diplomada en género y movimientos feministas de la UBA, y encuentro en esta oportunidad que me brindan de hablarle a ustedes que van a ser profesionales de la salud
específicamente licenciados y licenciadas en obstetricia, y que van a formar parte de la Consejería de Salud y la Consejería Reproductiva, de Salud Reproductiva, que la importancia que tiene para ustedes y el gran desafío que tienen ustedes como profesionales es tener perspectiva de género a la hora de recibir a sus pacientes. ¿Por qué digo que es importante tener perspectiva de género al momento de recibir a pacientes? Porque para evitar caer en el prejuicio y la discriminación. Tener perspectiva de género es precisamente entender qué es el género y de separarlo, que en esa linealidad que tenemos, que hemos aprendido, de que coincide necesariamente con el sexo biológico, con la expresión de ese género y con la orientación sexual. Para poder romper la humanidad con esa linealidad hizo falta muchas luchas, muchos movimientos, la necesidad de salir a denunciar la discriminación y la desigualdad y la necesidad de identidad de cada individuo. No fue fácil, en ninguna de las épocas fue fácil conseguir derechos, sobre todo para las mujeres y disidencias sexuales, y es mi idea en este video contarles un poco de esta historia para que puedan comprender que la actual ley que tenemos de salud sexual y reproductiva es el resultado y el triunfo de un movimiento que no empezó hace 10 años. Empezó con la primera ola del movimiento de mujeres, con las sufragistas, en la primera ola. Si bien en ese momento lo que se muestra es la lucha por los derechos civiles, de las mujeres, civiles y políticos de las mujeres, es el inicio para poder llegar a tomar las decisiones, al lugar donde se toman las decisiones que van a decidir sobre nuestros cuerpos y sobre nuestras vidas. Pero fue en la segunda ola, ya en la década del 60-70, donde se toma la idea fundamental del libro de Simone de Beauvoir, que se llama El segundo sexo, y que ahí plantea que una no nace mujer, sino que llega a serlo. Y ahí rompe con esa idea de que necesariamente, porque nacemos con una genitalidad determinada, tenemos que ser mujeres, y para ser mujeres necesariamente tenemos que ser madres, amas de casa, esposas. Entonces ahí es donde se empieza a reflexionar, en esa época donde se empieza a reflexionar que el género es una construcción social, que se va a ir idealizando, se va a ir construyendo en la medida que participemos todas las personas. Eso por un lado. Es en esta época donde los movimientos feministas, el movimiento de mujeres en este momento no se denominaban movimientos feministas, pero el movimiento de mujeres más adelante empieza a verse como una causa global y empieza a denominarse movimiento feminista. Empiezan a plantear esto de tomar decisiones sobre nuestro cuerpo. Fue fundamental la aparición de las pastillas anticonceptivas en esa época, que eran más rudimentarias que las que están ahora, y que las mujeres pudieran romper con solamente tener una pareja en su vida, solamente tener un esposo, decidir cuántos hijos tener, o no tener hijos. Entonces, y es en ese momento en donde muchos países, sobre todo en Europa, se empieza a hablar del aborto legal para que las mujeres puedan tomar decisiones sobre su propio cuerpo. ¿Por qué era necesario todo este movimiento y esta decisión sobre el cuerpo de las mujeres? Obviamente porque para que podamos tener un proyecto de vida. El tener hijos y el ser ama de casa y el ser esposa no era lo único que queremos, no es lo único que queremos las mujeres. Queremos tener otras profesiones y limitaba ese derecho
el ser madre, el estar embarazada, todo eso recortaba todo el acceso a los derechos. Y también el ser vistas como objetos sexuales ante la mirada del hombre o de la persona masculina. Ya sobre fines de la década de los 80 y con el acceso un poco limitado a los métodos anticonceptivos de las mujeres, también se empieza a hablar de el no permanecer en lugares violentos, en hogares violentos, y se permite la ley del divorcio y la nueva idea de familia, la construcción de familia. Romper con todos estos ideales no fue fácil, le llevó mucho trabajo, mucha lucha. El haber accedido ya en los 50 al voto también permitió la llegada de muchas mujeres al Congreso y el poder estar en el lugar de la toma de decisiones. Entonces, ¿por qué cuento todo esto? Principalmente y apoyando su profesión, para tener perspectiva de género. ¿Qué es tener perspectiva de género? Es precisamente conocer toda esta historia, y yo les voy a dejar al final de este video un link donde pueden acceder a otros materiales si este tema les interesa. Tener perspectiva de género es conocer toda esta historia de lucha para entender que esta nueva ley que tenemos, que es la ley de salud sexual y reproductiva, donde se incluye en este momento la IVE, que es la interrupción voluntaria del embarazo, no es algo que surgió recientemente, que sale del capricho de un grupo, sino que viene de una lucha histórica de las mujeres y de los cuerpos disidentes para llegar a esta nueva ley. Y es importante saberlo y tener perspectiva de género para poder aplicarla como corresponde, porque es un derecho humano, está basado en los derechos humanos, y para no caer en la discriminación que trae el prejuicio de cada persona. ¿Por qué es importante esto de no caer en el prejuicio y en la discriminación? Porque muchas veces se da falsas informaciones basadas en las creencias personales, en los prejuicios, y están haciendo que esa toma de decisiones esté condicionada. Cuando decimos que necesitamos educación sexual para decidir, métodos anticonceptivos para no abortar y aborto legal para no morir, es esto. En esta parte donde necesitamos la información para poder decidir, están ustedes, los profesionales de la salud, que nos tienen que dar esa información para que podamos decidir sobre este cuerpo. Los métodos anticonceptivos disponibles para todas las personas. Y si estos dos derechos pasó algo y no se pudo respetar o no funcionó, está el aborto legal para que esa mujer vuelva a tomar decisiones sobre tu cuerpo y sobre su vida. Por esto que yo les contaba anteriormente, porque condiciona, lamentablemente, socialmente, el ser madre y cómo tiene que ser una madre y cómo tiene que llevar adelante esa maternidad. Es importante, entonces vuelvo a repetir, tener perspectiva de género al momento de recibir sus pacientes y entender esto, que el sexo biológico no necesariamente va a coincidir con el género no va a coincidir necesariamente con una expresión de género, y eso no va a incidir en la atracción sexual que tenga cada persona. Los dejo con esta información para que reflexionen, para que busquen, para que se interioricen en este tema y que pueda llegar todos los derechos a todas las personas todos los días. Gracias.